Dicen que hay casas que no quieren ser recordadas. No porque escondan secretos, sino porque recuerdan demasiado bien. Esta historia empieza así, con una advertencia que nadie me dio y que ahora repito, no para salvarte, sino para compartir el peso. Si alguna vez conduces de noche por la carretera secundaria que bordea el pantano de San Lázaro, notarás que el GPS pierde señal durante exactamente 4 minutos. No importa el modelo, no importa el año. 4 minutos de silencio digital. Yo lo supe después. En ese momento solo pensé que era mala cobertura. Siempre hay una explicación cómoda, hasta que deja de haberla. Me llamo Daniel. No tengo nada de especial. No creo en fantasmas. No veía programas de misterio y jamás había sentido miedo real, de ese que se te mete debajo de la piel y ya no se va. Esa noche iba a grabar un audio para mi canal. Historias abandonadas, lugares olvidados. Contenido sencillo, popular, rentable. No buscaba nada más. El cartel apareció de golpe, oxidado, torcido, como si alguien hubiese intentado arrancarlo sin éxito. San Lázaro, 2 kilómetros. El nombre me provocó una incomodidad absurda, sin motivo claro. Seguí adelante. Desde fuera, la casa parecía una más. Grande, antigua, plantada en mitad de un terreno que el pantano iba reclamando poco a poco. El agua negra se acercaba a los cimientos como un animal paciente. Las ventanas estaban intactas, demasiado intactas. Ninguna rota, ninguna sellada, como ojos abiertos que no parpadean. Aquí es donde la historia deja de ser solo mía. La casa fue construida en 1923 por una familia que no aparece en los registros oficiales. No hay actas de nacimiento ni de defunción. Solo pagos puntuales de impuestos durante 20 años, y luego nada. En 1943, los vecinos denunciaron ruidos por la noche. Golpes secos, arrastres, voces que no lograban entenderse entre sí. Cuando la policía fue, la casa estaba vacía. La mesa puesta, la comida podrida, las camas usadas. Nadie denunció desapariciones. Nadie preguntó por ellos. Yo no sabía nada de esto cuando bajé del coche. Encendí la grabadora. El aire olía a humedad vieja, a madera que ha aprendido a pudrirse despacio. Cada paso crujía demasiado fuerte. Me repetía que el miedo era sugestión, que el silencio amplifica cualquier cosa. Aún así, tuve la sensación clara de que llegar era una interrupción. La puerta principal no estaba cerrada. Nunca lo están, pensé, intentando bromear conmigo mismo. Empujé. Dentro hacía más frío. No un frío natural, sino uno que parece nacer de las paredes. Empecé a describir el lugar en voz alta, como si al narrarlo pudiera controlarlo. Salón amplio. Escalera central. Fotografías antiguas colgadas torcidas. Todas mostraban habitaciones vacías. Ninguna persona. Eso sí me detuvo. Entonces escuché el primer sonido. No fue un golpe ni un grito. Fue una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cerca para no ser mía, y demasiado irregular para serlo. Me quedé quieto. La grabadora seguía encendida. «¿Hola?», dije, con una seguridad que no sentía. Desde el piso de arriba, algo respondió. No con palabras, sino repitiendo mi tono. Mi ritmo. Mi voz. Y en ese instante entendí algo que nadie me había explicado jamás. La casa no estaba abandonada. Estaba esperando. No subí de inmediato. El cuerpo sabe cosas antes que la cabeza, y el mío me pedía que saliera, que cerrara la puerta, que fingiera que nunca estuve allí. Pero también estaba el canal, el tiempo invertido, la absurda necesidad de no parecer un cobarde ni siquiera cuando nadie me veía. El miedo, cuando se racionaliza, se vuelve manejable. O eso creía. La escalera crujió con un sonido húmedo, como si cada peldaño exhalara al ser pisado. Al subir, noté algo extraño. El polvo no estaba repartido de forma uniforme. Había huellas. No recientes, no antiguas. Huellas que parecían rehacerse solas, como si alguien caminara en círculos sin moverse del sitio. La respiración volvió a escucharse. Esta vez detrás de mí. Me giré con rapidez, enfocando con la linterna.
Nada. El pasillo estaba vacío, largo, demasiado largo para el tamaño de la casa visto desde fuera. Las puertas se alineaban a ambos lados, todas cerradas menos una, al fondo. De esa habitación provenía la voz. Mi voz. No era una imitación burda. Repetía frases que yo aún no había dicho en voz alta, descripciones que solo había pensado. La grabadora captó cómo me quedé en silencio, y cómo, un segundo después, ese silencio fue pronunciado desde dentro de la habitación, con una pausa exacta, como si la casa supiera cuándo respirar. Aquí es donde el relato deja de ser lineal. Los documentos encontrados años después, cintas, notas, grabaciones incompletas, indican que la casa no se limita a observar. Aprende. Cada persona que entra deja algo más que huellas. Deja estructura, lenguaje, miedo. La casa no inventa horrores. Los recicla. Avancé. Cada paso era una negociación conmigo mismo. No entrar sería admitir que algo tenía poder sobre mí. Entrar era aceptar que ya lo tenía. La habitación era un dormitorio infantil. O lo había sido. La cama era pequeña. El colchón estaba hundido en el centro, como si alguien siguiera acostándose allí noche tras noche. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón, figuras humanas sin rostro, casas dentro de casas, escaleras que no llevaban a ningún sitio. Todos los dibujos estaban repetidos, una y otra vez, como un intento desesperado de recordar algo que se escapa. En el centro de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Limpio. Imposiblemente limpio. Me acerqué. El reflejo tardó en copiarme. No fue mucho. Un segundo, tal vez menos. Pero suficiente para que mi estómago se cerrara. Cuando el reflejo se movió, lo hizo con una sonrisa que yo no estaba haciendo. Sus labios se abrieron y habló, sin sonido, formando palabras que entendí sin escucharlas. No te vayas todavía. Retrocedí y choqué con algo sólido. Una mano. Mi mano. Pero más fría. La grabadora cayó al suelo. El sonido que captó no fue una pelea ni un grito. Fue una conversación. Dos voces idénticas hablando al mismo tiempo, superponiéndose, corrigiéndose, como si una estuviera entrenando a la otra. La casa, lo supe entonces, no se alimenta de sangre ni de muerte inmediata. Se alimenta de reemplazos. Cuando logré salir de la habitación, el pasillo ya no era el mismo. Había más puertas. Más de las que podían caber en ese espacio. Algunas estaban abiertas, y dentro se veían escenas detenidas. Personas sentadas, mirando al frente, inmóviles, con los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta, como si acabaran de olvidar qué iban a decir. Ninguno me miró. Todos escuchaban algo que yo no podía oír. Y aún así, sabía que me estaban esperando. Corrí. No con la velocidad del pánico, sino con esa torpeza pesada que aparece cuando el cuerpo entiende que huir quizá ya no sea una opción. El pasillo se alargaba a cada paso, como si la casa estirara su interior con calma quirúrgica. Las puertas se multiplicaban, algunas respiraban, otras susurraban fragmentos de frases inconclusas. No eran palabras sueltas. Eran recuerdos que no me pertenecían. Todavía. La escalera seguía allí, pero algo estaba mal. Los peldaños descendían más de lo que deberían. Bajé 1, 2, 10. El suelo de la planta baja no llegaba nunca. La linterna comenzó a fallar, no parpadeaba, se apagaba durante segundos exactos, como si alguien decidiera cuándo podía ver. En uno de esos apagones, escuché pasos que imitaban los míos, pero con un retraso imperfecto. Como un eco impaciente. Entonces lo sentí. La casa estaba reorganizándose alrededor de mí. Aquí entra la parte que ningún oyente quiere aceptar, porque rompe la comodidad del relato. No todo lo que ocurrió fue provocado por la casa. Algunas decisiones fueron mías. Y esas son las que más pesan. Me detuve. Llamé en voz alta. No pedí ayuda. Llamé por mi nombre. La respuesta llegó desde todas partes. Daniel. Dicho con distintas entonaciones. Niño. Adulto. Anciano. Una voz quebrada que parecía llevar años sin usarse. Todas eran mías, o versiones posibles de mí. La casa no solo copiaba lo que era, también lo que podía llegar a ser.
La escalera, finalmente, terminó. El salón estaba cambiado. Los muebles ya no coincidían con la disposición original. Había una mesa nueva, cubierta de grabadoras antiguas. Cintas de casete etiquetadas con fechas que aún no habían ocurrido. En una de ellas reconocí mi letra. La tomé. No debía hacerlo. Pero la tomé. La cinta empezó a reproducirse sola. Mi voz, cansada, pausada, hablaba con una familiaridad inquietante. Describía la casa como si llevara años viviendo en ella. Daba consejos. Advertencias inútiles. Frases como no intentes entender la Y si te portas bien, te deja dormir. Solté la cinta como si quemara. Detrás de mí, alguien aplaudió despacio. No me giré. Sabía que si lo hacía, el proceso avanzaría más rápido. La casa premiaba la atención. Se fortalecía cuando era observada directamente, como una idea peligrosa que necesita ser pensada para existir. Avancé hacia la puerta principal. Estaba cerrada ahora. No con llave. Cerrada como se cierran las cosas que no quieren ser abiertas. Puse la mano en el picaporte y sentí un pulso. Un latido irregular, profundo, extendiéndose por la madera. La casa estaba viva, pero no como un organismo. Viva como una memoria colectiva que se niega a desaparecer. Las paredes comenzaron a emitir un murmullo bajo, constante. No eran lamentos. Era narración. La casa contaba historias en bucle, una tras otra, mezclando voces, tiempos, experiencias. Comprendí que cada persona que había entrado había terminado formando parte del relato interno del lugar. No como víctima, sino como capítulo. La puerta se abrió de golpe. Del otro lado no estaba el exterior. Estaba el mismo salón, intacto, como cuando acababa de entrar. El coche visible por la ventana. La noche quieta. Una réplica perfecta. Escuché pasos detrás de mí, esta vez firmes, seguros. Alguien que ya conocía el camino. Una mano se apoyó en mi hombro y una voz, idéntica a la mía pero libre de miedo, susurró. Tranquilo. Yo me encargo a partir de ahora. Y entonces entendí el verdadero mecanismo de la casa. No te atrapa. Te convence de quedarte. Desperté en el coche. El motor estaba apagado. El reloj del tablero marcaba la misma hora que cuando había llegado. 4 minutos exactos habían pasado desde que el GPS perdió la señal. El pantano seguía inmóvil. La casa, al fondo, parecía lejana, inofensiva incluso. Durante unos segundos creí que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, por la sugestión, por la expectativa de grabar algo inquietante. Entonces vi mis manos. Tenían marcas. No heridas, no cortes. Callos recientes, como los de alguien que ha cargado peso durante mucho tiempo. En el asiento del copiloto estaba la grabadora. Encendida. Con más de 3 horas registradas. No escuché el audio allí mismo. Nadie lo haría. Arranqué y me fui sin mirar atrás. El camino de salida fue corto. Demasiado corto. El cartel oxidado ya no estaba. Aquí es donde la historia se bifurca. Porque yo me fui de la casa, sí. Pero la casa no se fue de mí. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Subí el vídeo. Edité el audio, aunque no recordaba haber grabado la mayor parte. El contenido era bueno. Demasiado bueno. La narración fluía con una seguridad que no era habitual en mí. La gente comentó cosas extrañas, que sentían frío al escucharlo, que tenían la sensación de ser observados, que soñaban con habitaciones que no reconocían. El canal creció rápido. Por las noches empecé a oír la respiración. Siempre detrás de mí. Nunca al girarme. Solo cuando estaba a punto de dormir. Soñaba con pasillos que se reordenaban, con puertas que aparecían donde no había paredes. Soñaba con el espejo y con alguien que me observaba desde el otro lado, impaciente. La casa seguía aprendiendo. Encontré notas en mi escritorio que no recordaba escribir. Esquemas. Horarios. Frases subrayadas una y otra vez. La repetición crea permanencia. En una libreta apareció un dibujo de la casa, pero desde dentro,
con habitaciones que yo no había visto, o que no recordaba haber visto. Empecé a perder tiempo. No de forma dramática. Minutos sueltos. Conversaciones que otros juraban haber tenido conmigo y que yo no podía reconstruir. Audios en mi teléfono, grabados de madrugada, donde hablaba en susurros, describiendo sensaciones ajenas, como si estuviera transmitiendo desde otro lugar. Una noche, revisando material antiguo, encontré un archivo que nunca subí. El título era simple: Ensayo final. Lo abrí. Mi voz hablaba con calma, sin rastro de miedo. Explicaba el funcionamiento de la casa como un anfitrión orgulloso. Decía que no era un sitio maligno, que ese era un error común, que la casa ofrecía continuidad, que protegía del olvido, que daba un propósito a quienes no tenían uno claro. Al final del audio, la voz se detenía unos segundos y añadía: si estás escuchando esto y dudas, es buena señal. Aún no es tarde, pero deja de resistirte. La resistencia desgasta. Apagué el ordenador. Esa madrugada desperté de pie, en el pasillo de mi apartamento, frente a la puerta del baño. No recordaba haberme levantado. En el espejo, mi reflejo tardó en reaccionar. Esta vez no sonrió. Esta vez me miró con paciencia. La casa ya no necesitaba muros. Solo necesitaba costumbre. Empecé a evitar los espejos. No fue una decisión consciente al principio, sino un hábito que se impuso solo. Bajaba la mirada al lavarme las manos, apagaba la luz del baño antes de salir, cubría las superficies reflectantes con cualquier cosa a mano. Aún así, sentía su presencia. No detrás del vidrio, sino en el intervalo. En ese breve espacio entre el movimiento y su copia. La respiración volvió, pero ya no me sobresaltaba. Eso fue lo más alarmante. Comencé a narrar incluso cuando estaba solo. Comentarios en voz baja, descripciones innecesarias de lo que hacía, como si alguien estuviera escuchando y yo tuviera la obligación de mantener el relato vivo. La grabadora aparecía cargada sin que la enchufara. Los archivos se ordenaban solos. Yo solo seguía el ritmo. Desde una mirada externa, mi vida mejoró. Más visitas, más mensajes, entrevistas, invitaciones. La gente decía que mi voz transmitía algo especial, una cercanía difícil de explicar. Algunos confesaban que dejaban mis audios puestos toda la noche porque les ayudaban a dormir. Otros decían lo contrario, que no podían hacerlo sin sentir que algo se desplazaba por su casa. Yo sabía por qué. Cada historia nueva era menos inventada y más recordada. No investigaba. No documentaba. Las palabras venían solas, con detalles que no podía verificar, pero que sonaban correctos. La casa me dictaba sin hablar. Yo traducía. Una tarde recibí un mensaje privado. Sin asunto. Sin saludo. Solo una frase: la puerta ya está abierta. El remitente no existía. Esa noche, mientras grababa, ocurrió algo distinto. Por primera vez, me equivoqué. Tartamudeé. Perdí el hilo. Hubo un silencio largo, incómodo. Al escucharlo después, noté que en ese silencio había un sonido de fondo. No era estática. Era un murmullo colectivo, como muchas personas intentando recordar la misma cosa al mismo tiempo. Me llevé las manos a los oídos, pero el sonido no estaba fuera. Estaba dentro de la narración. Apagué todo y me senté en el suelo, intentando pensar con claridad. Recordé la cinta, la mesa llena de grabadoras, las fechas imposibles. Recordé la frase que más se repetía en mis notas: la casa no te obliga. Eso era cierto. Nunca lo había hecho. Me había ofrecido estructura, continuidad, un lugar donde cada cosa tenía sentido. El problema no era entrar. Era quedarse a medias. Me acerqué al espejo del pasillo. No lo miré de frente. Hablé primero. Ya basta, dije, con una firmeza que me sorprendió. El reflejo respondió antes de que yo terminara la frase. No puedes irte sin cerrar. Levanté la vista. El otro yo estaba completo. Más tranquilo. Sin las grietas del cansancio. Detrás de él no estaba el baño, sino un pasillo largo, familiar,
lleno de puertas que respiraban despacio. La casa había aprendido a encajar en cualquier marco. Comprendí entonces que el proceso no consistía en ser reemplazado de golpe. Era una superposición lenta. Una narración corrigiendo a otra hasta que solo una quedaba. Y la mía ya estaba perdiendo coherencia. Sentí un tirón, no físico, sino conceptual, como si algo intentara reordenar mis recuerdos, moverlos de sitio para que encajaran mejor en otra arquitectura. Me apoyé en la pared, luchando por mantener una idea clara, una sola. No grité. Empecé a narrar mi salida. Narré mi salida con calma, paso a paso, como si estuviera dando instrucciones a alguien que ya no era yo. Abrí puertas que no existían en mi memoria, bajé escaleras que se repetían infinitamente, describí cada sonido, cada sombra, cada respiración duplicada. La casa no interfería. Observaba. Registraba. Aprendía. Cada palabra era un ladrillo que me separaba del otro yo, del reemplazo silencioso que esperaba en el reflejo. Finalmente llegué al coche. Todo parecía idéntico al principio: motor apagado, noche tranquila, pantano inmóvil. Subí, cerré la puerta, respiré hondo. Pero algo cambió. La grabadora ya no estaba sola. Había otra cinta encima, con mi letra, continuación del ensayo. No la toqué. No supe si estaba en mi escritorio o dentro de la casa. Tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Arranqué el coche y, mientras me alejaba, vi cómo la casa parecía disminuir a la distancia. Pero no desaparecía. Las ventanas me miraban, silenciosas. Sabía que regresaría. Y también sabía que cada vez que lo hiciera, ya no sería del todo el mismo. Desde esa noche, mi vida es una especie de equilibrio precario. Hablo con naturalidad en mis vídeos, comparto historias, río, interactúo, pero siempre hay un intervalo en el que siento que alguien más me observa desde un lugar que no tiene dirección, que no tiene paredes y que sin embargo conoce todos mis movimientos. La casa está viva, sí, pero no en la forma que imaginamos. No es un monstruo que devora cuerpos. Es un arquitecto de recuerdos, un editor de voces, un espejo que no solo refleja, sino que replica y corrige. Lo más inquietante es que ahora entiendo algo esencial. La casa existe en cada lugar donde alguien recuerda, cuenta o narra historias de miedo. Puede estar en un audio, en un libro, en un comentario, incluso en tu mente mientras escuchas esto. Cada escucha, cada lectura, cada repetición le da fuerza. Así que la próxima vez que busques emoción en la oscuridad, piensa bien lo que vas a abrir. Porque algunas puertas no se cierran, y algunas historias nunca terminan. Si este relato te erizó la piel, comparte cómo lo sentiste en los comentarios. Suscríbete para no perderte historias que te harán mirar 2 veces tu reflejo, y recuerda, el miedo más profundo no siempre está afuera, a veces está esperando dentro de ti.